En este momento pasaremos al siguiente ponente, que es el doctor Marcos Quintana, el cual es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, maestro en ciencias de computación por la UNAM y doctor en computación por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. El doctor Quintana ha sido distinguido con varios reconocimientos académicos, siendo el más significativo el premio al mejor artículo en el Congreso Especializado Evo y ASP, llevado a cabo en Colchester, Reino Unido, en el 2003. El doctor Quintana ha ejercido profesionalmente por más de 15 años en proyectos en México, Inglaterra, Alemania, Polonia y Países Bajos en software aplicado a semiconductores, aprendizaje de máquinas, productos inteligentes, telecomunicaciones, finanzas, visión computacional, optimización y diagnóstico médico, así como el desarrollo de hardware, herramientas y técnicas para la innovación. El doctor Quintana también funge como presidente del capítulo de Países Bajos de la Red Global de Talentos Mexicanos y es propietario de la compañía Quali Software BV. Adelante, Marcos, con tu presentación titulada Aprendiendo desde cero hasta sobrepasar la capacidad humana. Buenas noches, saludos desde los Países Bajos, ¿me escuchan? Te escuchamos. Adelante, Marcos. Bien, ¿se aprecia la presentación? David, ¿me escuchas? ¿Se ve la presentación? Todo en orden, Marcos, todo en orden. Bien, voy a tratar de abreviar. Saludos desde los Países Bajos. Voy a tener que irme muy rápido porque disponemos de poco tiempo. Entonces, esta plática se va a dividir en el problema como yo lo visualizo, el problema genérico de Machine Learning. Les voy a explicar lo que son las soluciones subóptimas y por qué es muy relevante la nueva herramienta llamada AlphaZero, que ha sido desarrollada por Google, las implicaciones de la existencia de esta nueva herramienta y conclusiones. No se preocupen si voy demasiado rápido, al final he puesto algunas referencias para que puedan revisar con calma, porque este tema es muy importante, no nada más para los especialistas en ciencia de la computación, sino en general para todos los que estamos de alguna manera involucrados con la ingeniería. Bien, pues empezamos con el problema. Tenemos un planeta con recursos limitados, hidrógeno, helio, litio, berilio, etc. Pero para fines prácticos son recursos numerables. Entonces, el problema, como yo lo visualizo, es que tenemos una población humana de actualmente más o menos 7.5 billones de personas. Y se calcula que para el año 2100, pues vamos a tener más o menos 11.000 millones de personas en el planeta. Entonces, todas esas personas van a requerir energía, consumo de agua, consumo de víveres, etcétera. Y bueno, pues este problema hay que de alguna manera modelarlo. Aquí les muestro lo que es la densidad de población. Si nosotros hacemos un circulito del lado derecho, ocupando lo que es China, India, Bangladesh y Japón, dentro de ese circulito hay más población humana que fuera de ese círculo. Entonces, empezamos con un primer problema de ingeniería. Hay una mala distribución de la población humana en el planeta. Segundo, tenemos afortunadamente una forma de medir lo que se entiende como desarrollo humano. Y bueno, como se dan cuenta con esta gráfica, ese desarrollo humano no está bien distribuido. Y bueno, pues tenemos otros indicadores como el indicador de Gini, el indicador de igualdad, y como nos damos cuenta, en el planeta pues todavía no se han alcanzado los niveles de igualdad que se desearían. Y para rematar, en lo que se refiere al Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el ingreso que recibe una persona por país, pues hay serias diferencias en diferentes regiones.
pudiera pensarse erróneamente que tener más dinero implica más bienestar. Hay una referencia al final de la presentación que es muy interesante que revisen de los autores Sidelsky acerca de cuánto es suficiente. Ese libro es genial, lo recomiendo ampliamente. Bien, entonces vamos a entender el problema como un problema de optimización a largo plazo, es decir, queremos que la población humana tenga un nivel de bienestar y que dure en el planeta por un largo periodo de tiempo, independientemente de que haya calentamiento global, independientemente de que llegue a pasar una tragedia como, bueno, una tragedia extrema que no tenga que ver con el ser humano. Y bueno, pues ya tratando de entender lo que es la solución del problema, gracias a estos caballeros, que bueno, todo computólogo debe ubicar, desde Babbage, Turing, Shannon y von Neumann, y bueno, al trabajo posterior de muchos especialistas, se ha logrado entender que un problema, por muy complejo que sea, el problema que les estoy mostrando acerca del planeta es un problema extremadamente complejo que no puede resolver un solo ser humano. Bueno, pues se tiene que dividir en subproblemas y esos subproblemas tienen que remodelarse como un problema de optimización multiobjetivo. Y bueno, como es un número muy elevado de variables, pues es un problema que en este momento lo podemos considerar como un problema superhumano, es decir, un problema que no nada más un ser humano no puede resolver, sino que probablemente toda la humanidad junta no puede resolver. Entonces, por eso es que es relevante la herramienta AlphaZero y bueno, las herramientas que van a surgir a partir de AlphaZero. Hay que tomar en cuenta que este es un parteaguas nada más. El 2017 ha sido un año muy importante por el hito de esta herramienta. Hay que entender que es una herramienta nada más comercial y que es una herramienta que para efectos de mercadotecnia tiene esta utilización, pero tiene muchas implicaciones en otras áreas de conocimiento. Es bien sabido que los juegos de suma cero se han utilizado como el conejillo de indias de los especialistas en inteligencia artificial, pues para modelar problemas cada vez más complejos. Y eso se debe a que los problemas de suma cero, bueno, tienen nada más tres resultados, ¿no? Gana uno de los lados o hay un empate. Y la complejidad de estos juegos, pues se hace muy extensa rápidamente y pues se ha tratado de solucionar a través de lo que se llama alfa-beta pruning, con lo que se va cortando diferentes ramas de un árbol de búsqueda para definir heurísticas y eventualmente ir mejorando esos algoritmos de búsqueda. Pero tomen en cuenta que para un problema tan complejo como el ajedrez, y bueno, y todavía más, el Go es todavía más complejo que el ajedrez. Esa búsqueda se hace extremadamente grande muy rápidamente. Nada más para que se den una idea, el número posible de posiciones en el ajedrez y todavía más en el Go sobrepasa el número de átomos en el universo. Entonces, no es viable hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces, para tal efecto, los especialistas han dividido a las capacidades cognitivas de un jugador de ajedrez en niveles. Y dicen, bueno, un jugador que no tiene, que tiene un nivel de principiante, lo colocamos en 1200, y un jugador que tiene nivel de campeonato mundial, lo colocamos alrededor de 2800 y lo dividimos en secciones de 200. Y ahí entra toda la masa humana de jugadores. Entonces, si ven una distribución más o menos, tomen en cuenta que esto es nada más para efecto ilustrativo. El rating de ajedrez de toda la masa humana sería que más o menos la mayoría de los jugadores tienen una capacidad cognitiva de entre 1800 y 1000 y 2200. Y solamente muy pocos seres humanos súper especializados alcanzan el nivel de 2800. Estamos hablando de menos de 10 personas en la historia de la humanidad. Entonces, por eso es que ha sido una herramienta muy útil para probar lo que es la inteligencia y se ha evolucionado rápidamente a desarrollar sistemas que han sobrepasado por mucho la capacidad humana. Ya el día de hoy existen, utilizando la herramienta Alphabeta, por supuesto, extremadamente especializada, pues sistemas que juegan a nivel de 3000 o 3100 y por supuesto ningún ser humano puede tener esa capacidad de competitividad, entonces usan esta herramienta nada más como auxiliar. Y aquí es donde viene lo interesante del asunto.
Si aplica bien para un especialista en ajedrez, aplica igual para un especialista en finanzas, para un especialista en economía, para un especialista en economía, para un especialista en leyes, etcétera. Tomen en cuenta que esto nada más es una herramienta para modelar sistemas cognitivos. Y de ahí es donde nos empezamos a utilizar ya herramientas mejor modeladas. En este caso, les pongo nada más como ejemplo el paradigma del aprendizaje profundo o deep learning, con el que pues se modelan diferentes niveles de abstracción. En este caso, para el problema de reconocimiento de rostros, se pueden dar cuenta que en el primer nivel nada más son contrastes, en el segundo nivel son características, en el tercer nivel son rostros, y ya en el cuarto nivel se pueden hacer clasificaciones. Entonces, de ese sistema, de esa forma, algunos sistemas le pueden decir, este rostro corresponde a tu mejor amigo o a tu mamá. También se utiliza la técnica de aprendizaje reforzado. Esto es muy relevante para AlphaZero porque lo que hizo fue que el sistema que ellos proponen juegue contra sí mismo ajedrez, o juegue contra sí mismo Go, o juegue contra sí mismo Shogi, y lo hacen durante muchas iteraciones, básicamente poniendo a la gente a jugar contra sí mismo durante un cierto periodo de tiempo. Y lo impresionante es que con esa interacción, en un muy corto periodo de tiempo, han logrado, cuando digo muy corto periodo de tiempo, estamos hablando de menos de un día de entrenamiento, han logrado pues lo que no se ha logrado en la historia de la humanidad, es decir, sobrepasar la capacidad de los mejores jugadores de Go. Eso se logró en 2017, es un hito en la historia de la humanidad. Y pues en el caso del ajedrez, que es un juego mucho más estudiado, han logrado derrotar al mejor sistema conocido, que es el sistema Stockfish. Y esta gráfica es muy importante que la puedan interpretar con calma posteriormente, porque básicamente lo que dice es que entre más tiempo de procesamiento, ya una vez que el algoritmo es conocido, AlphaZero tiene una escalabilidad enorme. Y eso implica que en todas las ramas de conocimiento podemos utilizarlas. Y por eso es que vuelvo al problema inicial, y la simplificación es fantástica, que todos los problemas humanos se pueden resolver. Ahora sí, ya estamos en la capacidad de ir a ese problema inicial que les planteé y tratar de volver a lo fundamental. En este caso, pues me voy al caso extremo, que es la curva de oferta y demanda. Como ustedes saben, los precios se equilibran de acuerdo a la oferta y la demanda, pero cuando hay un excedente, lo que se hace, desafortunadamente, bueno, pues es tirar los excedentes para mantener el precio. Entonces estamos cayendo en las contradicciones de tener mucha comida y tener que tirar la comida para mantener el precio en lugar de alimentar. Entonces, esto nos permite que como ingenieros, como especialistas en prácticamente cualquier cadena de valor, tengamos la capacidad de replantearnos qué es lo que queremos realmente. Lo que estamos buscando de verdad, es incrementar la ganancia, el margen de ganancia. Hay que replantear las empresas a qué es lo que realmente están haciendo y apoyarnos de estas nuevas técnicas de machine learning, de inteligencia artificial y por supuesto de estas nuevas tendencias de lo que genera AlphaZero para replantear las cadenas de valor y no caer en contradicciones como que la industria automotriz está generando autos y autos y autos y autos, y usualmente un auto está detenido 23 horas al día y solamente se usa 1 hora al día. Entonces, tenemos la capacidad de replantear completamente el problema, de replantear la cadena de valor y pensar si lo que estamos optimizando es la movilidad o la producción de autos. Y atentos con eso, porque afortunadamente para un país tan complejo como el nuestro, que tomen en cuenta que no es tan complejo como otros países, me voy al extremo de Bangladesh o de la India, que son países que tienen una problemática extremadamente más compleja que la nuestra. En el caso de México podemos bajar los problemas. Aquí me tomé la libertad de usar el estado de Morelos como ejemplo, porque es un estado relativamente pequeño y relativamente no tan poblado, pero se pueden bajar el problema de global a país, a estado, a municipio, y irnos nuevamente a la interpretación de economías basadas en recursos.
Entonces, replantear el problema desde el principio, desde lo básico, desde lo que les comentaba en un principio de la plática. Hay recursos limitados y bueno, hay que encontrar la forma de optimizarlo para extender la vida humana y la calidad de la vida humana. Entonces, las conclusiones. Estamos en un momento histórico muy especial porque ya es viable darle solución a los problemas humanos. Tomen en cuenta que afortunadamente los problemas sintéticos los podemos hacer para siempre, es decir, todavía podemos seguir buscando el siguiente número primo, es muy interesante, pero para efectos humanos hay problemas mucho más interesantes aquí a nivel de la Tierra que podemos estar resolviendo. Y para tal efecto, bueno, pues hay que hacer uso de las herramientas disponibles, me refiero al aprendizaje de máquina, al aprendizaje profundo, por supuesto Big Data es muy importante porque ahora sí tenemos los datos para poder procesar y para poder hacer que ese aprendizaje esté fundamentado. Y pues afortunadamente tenemos el Internet de las Cosas que nos va a ir generando más y más datos que nos van a ayudar y tenemos las técnicas de cómputo de alto rendimiento que nos permite optimizar esas técnicas. Pero para mí lo más importante, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que se deben de replantear los problemas a nivel de recursos. Es decir, no se conformen con la idea de que optimizar significa ganar más dinero. Piensen desde el principio qué es lo que desean optimizar realmente en una cadena de valor, cuando el valor último es el bienestar humano. Es el mensaje que quiero que se lleven a casa. Entonces me permito dejarles estas referencias, como les decía, el libro ¿Cuánto es suficiente? O How Much is Enough, de Robert y Edward Skidelsky, y bueno, la referencia al artículo principal de DeepMind, refiriéndose a cómo han utilizado esta herramienta AlphaZero, que como les digo, es nada más la herramienta. En este caso es una aplicación específica, pero el número de aplicaciones va para prácticamente cualquier problema humano. Y bueno, pues aprovechen que estamos en este momento importante para la historia de la humanidad. Y bueno, pues por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Marcos Quintana, doctor Marcos Quintana, por la interesante plática. Da un poquito miedo ver cómo las máquinas pueden en un día aprender más que nosotros en toda una vida, ¿no?